Diego, estimado Diego Paredes, ¿cómo te va? Gusto saludarle. Buenos días, don Raúl. Nuestro bien. veterinario de Panimávida. Exacto. ¿Cómo está Panimávida? Bien. ¿No estaba bien. lloviendo por allá? No, todavía no. Todavía, ya. Fantástico. Pero es bueno que llueva. Oye, estábamos hablando con los médicos, terapeutas, y salió hasta la sexología, po. Y los animales también es importante el tema. Vamos a hacer otra conversación con ellos, así que ya Exacto, estamos. sí. Es importante ver cómo los ciclos reproductivos. Todo eso. Sí, es importante porque tenemos que pensar que son seres vivos y se tienen que reproducir y tienen que venir nuevas generaciones. Así la vida se va abriendo camino generación tras generación. Es impresionante eso. Es importante. Seguimos. Exacto. Y los animalitos, nuestras mascotas, no dejan de ser distintos a nosotros y también tienen ciclos reproductivos y tienen algunas necesidades reproductivas. Y tienen afecto los gatos, perros. Exacto. Lo que sí, ellos no generan una reproducción principalmente pensando en los afectos. Ellas se reproducen en realidad por instinto, justamente, porque tienen que reproducirse. Así que, pero también tienen algunos detalles ahí que a veces pasa que cuando alguien quiere cruzar un perro, no sé, una perrita con un perro y a la perrita no le gusta, eso pasa. Y no le gusta, y no quiere y no le gusta, es imposible. Pero sí es importantísimo. ¿Y por qué vamos a hablar de la reproducción y principalmente de los felinos? Yo siempre he estado hablando de que hay que estar atento después de San Juan, de la fiesta de San Juan que fue hace poquito, porque los días, exacto, empiezan a alargarse. Empieza la luz. Empieza la luz, empieza desde cuando empieza el invierno hasta marzo, empiezan a ser los días mucho más largos que las noches. Ya, más luminosidad. Entonces, principalmente las gatitos necesitan una cantidad de luz para poder entrar en celo. Parece que agosto es especial para la cantidad de luz. Empieza, por eso agosto es el mes de los gatos, empiezan todo lo que son los ruidos en los entretechos, las peleas de los gatos, empiezan a uno escuchar, a focalizar ahí el ruido reproductivo de ellos. Oye, en agosto. ¿Por qué pelean tanto? Porque se agarran ahí, se arañan. Exacto. Lo que pasa es que en realidad es más la vocalización que genera, porque eso es un signo de que están en celo las gatitas. Empiezan a vocalizar harto, empiezan a generar, ellas necesitan para la ovulación, para entrar en ovulación, en el mismo acto reproductivo, de que el gato le genere un poco cierto grado de dolor. Por eso las gatitas o los gatos en realidad se muerden cuando se cruzan, se muerden el cuello. Por aquí el cuello y quedan todo. Exacto. Y empiezan a vocalizar, a generar ese ruido ahí generalmente uno empieza a escucharlo en agosto. Pero desde ahora, desde finales de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, tenemos casi 9 meses en esta parte del mundo de que tenemos gatitas reproduciéndose. Y a diferencia de las perras, las gatitas entran en celo cuando una vez que deja de entrar en celo, si no se cruzó, vuelve a entrar en celo. Y si no se cruzó, vuelve a entrar en celo. Y si se preñó, pasan 2 meses, tiene a sus crías y pasa muy poco tiempo y vuelve a entrar en celo. Las gatitas son una máquina reproductiva por el tipo de celo que entra en ellas. Es importante, ¿por qué? Porque generamos, para nosotros tener políticas para controlar la población de estos animales, tenemos que saber los ciclos reproductivos y por eso es tan importante. La perrita, a diferencia de la gatita, tiene unos ciclos, pero son no estacionales. No tiene que ver con las horas luz y sí tiene que ver con los ciclos de ella. Y principalmente, y la mayoría de las perritas en Chile, estamos hablando de esta zona, son cada 6 meses. ¿Por qué en otras partes hay perritos más primitivos que entran solamente una vez al año? Principalmente estas razas de perros más como los siberianos, los husky siberianos, las camalamutes. Primitivos y todos otros más modernos entran 2 veces. Exacto, lo que pasa es que ellos están más relacionados desde la domesticación, no están tan separados desde el lobo. Y el lobo sí tiene ciclos estacionales porque la naturaleza es bien sabia,
¿Por qué generan estos celos cuando empiezan las horas luz? Para que cuando ellos nazcan, los cachorros, haya suficiente alimentación y sea primavera, sea cuando ya se está abriendo todo lo que sea la vegetación, y si hay más vegetación o hay lluvias, empieza a generar más comida para los herbívoros, y los herbívoros empiezan también a parir, y eso es mucho más fácil para una manada de lobos cazar animales juveniles o animales que están recién entrando en su adultez. Ay, qué lindo ese, blanquito. Sí. Y eso es importante, pero los perros que ya llevan 10.000 años de domesticación, como los perros, como nuestras mascotas, como el pastor alemán, como el labrador, como su schnauzer, son perros que ya se adecuaron al ser humano y entran en celo 2 veces al año, cada 6 meses, y van ciclando. Es importante saber eso porque para tomar las medidas para que no haya un embarazo no deseado en perritos, para que no se reproduzcan, tiene que haber un control reproductivo. Y es importante porque nosotros tenemos perritas que entran en celo desde los 6 meses, muy cachorritas, y generalmente por el descuido se cruzan. Y tenemos perros que a veces no son deseados. Entonces, lo que sí nosotros, hay hartos estudios que dicen que nosotros tenemos que controlarlo y la mejor forma de controlarlo es lo que llaman la gente coloquialmente la esterilización. Realmente... ¿Y cómo se dice más? No, más en macho y en hembra se debiese decir cuando nosotros sacamos gónadas, gónadas me refiero a testículos en macho y ovarios en hembra, se llama castración. Ese es el nombre técnico, claro. Castración, porque siempre decimos esterilización como que suena más bonito. Exacto. Principalmente la técnica quirúrgica en sí, si vamos a sacar ovarios, más la matriz, más el útero, le llamamos ovario-histerectomía. Cuando terminan en tomía es extraer desde el cuerpo. Y cuando sacamos testículos se llama orquiectomía de testículo. Y la mejor forma de controlar la reproducción en canino y felino es la esterilización, es la castración de macho y hembra. Y aprovechar ahora que las gatitas van a empezar a entrar en celo, ponerse en campaña para tratar de evitar de que entren en celo. No nos vamos a quedar sin gato, no nos vamos a quedar sin perro, en realidad esos son mitos. Siempre vamos a tener una cantidad de animales bastante grande y de hecho va a sonar un poco feo, pero nos sobran un poco de animales por gente responsable que hay. Yo digo algo más o menos feo porque digo nos sobran, pero en realidad nos sobran porque hay mucha irresponsabilidad y hay muy pocas personas o tenedores responsables de animales. Entonces es importante que si nosotros no podemos tener cachorros y no tenemos la capacidad económica y de tiempo para tener un perro, mejor no tenerlo. Y la única forma, no es la única forma, pero de las formas más correctas de hacerlo es castrando. A las perritas de raza grande, ojalá sobre el año, para que sus hormonas reproductivas, las hormonas sexuales, hagan el desarrollo completo, principalmente de las articulaciones, de los huesos y de su órgano. Lleguen a su adultez, exacto, porque de hecho hay estudios que dicen de que las hormonas reproductivas, las hormonas sexuales, son responsables en realidad de la madurez del cuerpo. Y esa madurez, nosotros tenemos que pensar, si castramos una perrita muy joven, 4 meses, 3 meses, y es principalmente de raza grande, como un pastor alemán hacia arriba, sabemos que en su vejez quizás va a tener problemas de artrosis asociados a su castración o a su esterilización juvenil. Perritos de raza pequeña, que ellos fijan mucho más rápido su adultez, podemos ya sobre los 6 meses. Es importante eso porque si nosotros nos vamos a proyectar 15 años con un poodle o 12 años con un pastor alemán, y tenemos que ser bien responsables y decir, bueno, una pastora alemán yo tengo que castrarlo ojalá sobre el año. Y en perros de raza gigante como grandaneses, el dogo alemán, el San Bernardo, ojalá sobre los 18 meses. Año y medio. Año y medio. Lamentablemente para las razas grandes viven poco y se demoran mucho en llegar a la adultez
o a la madurez sexual en sí. ¿Y cuánto vive un gran danés, por ejemplo? Lamentablemente los grandaneses viven muy poquito, entre 8 a 12 años. A diferencia de un poodle, de un perro pequeño que nos proyectamos 15, 18 años con él. O un gato que nos proyectamos 15, 18 hasta 20, 22 años con un gato. Entre más pequeño, más vive. En ese caso, en perro y gato. Así que a cuidar a nuestras mascotas, enfocarnos en cómo es su reproducción, cómo podemos evitar que no tengamos estos embarazos no deseados, estas preñeces que no las buscamos, y consultar con sus médicos veterinarios de cabecera cuándo pueden hacer sus castraciones, cuándo es el tiempo correcto, y en gatitos principalmente pensar desde que ahora empiezan a reproducirse, y si yo quiero evitar ahí una máquina de tener gatitos, contactarse con su médico veterinario y generar ahí algunas horas para la castración en hembra y castración en macho, porque aquí nosotros en Chile somos bien machistas y generalmente estamos solamente castrando la hembra y al regalón, porque pensándolo machistamente, no tocan sus testículos. Pero andan marcando territorio por todas partes, los perros especialmente son más complicados todavía. Exacto, nosotros evitamos varias conductas sexuales y de dominancia relacionadas a tener gónadas, a tener testículos. Y principalmente lo que decía usted, don Raúl, marcan en todas partes, el olor de su orina es mucho más fuerte, siempre el macho va a ser más fuerte que la hembra. Ahora, pero aunque, a ver, si está esterilizado, sigue marcando, pero parece que con mucho menos olor, digamos. Exacto, con menos olor, y algunos animales que todavía no adquirieron la conducta, no lo hacen. Animales que ya alcanzaron a hacerlo, sí empiezan... siguen haciendo. Claro. Exacto, pero disminuye, no va a ser con la cantidad o con la frecuencia que se hacía cuando tenía las gónadas, cuando tenía testículos. Bueno, un agrado haber conversado de esta reproducción de gatitos y perros. Y a seguir, pues, seguir con Panimávida. Exacto. Gracias. Bueno, ¿qué pasa con los más grandes ahora? Los animales más grandes también están relacionados, principalmente lo que es la yegua y lo que fue la oveja y las cabras. Oveja y cabra, ellas entran en celo principalmente, todo lo contrario a las gatitas, cuando se están acortando las horas luz. Y cuando se están acortando es cuando empieza febrero, marzo, abril. Ahí empieza a disminuir las horas luz y ahí entran en celo. ¿Para qué? Para que 5 meses después tengan las crías más o menos terminando o empezando el invierno, en julio, agosto, septiembre. Exacto. ¿Para qué? Para que haya más pasto y que aprovechen mejor la primavera cuando haya más cantidad de forraje. En la yegua, como se demora 11 meses, entran en celo igual que las gatitas cuando empiezan a aumentar las horas luz. Claro, porque dan la vuelta completa. Dan casi el año. Lo que sí, en la yegua es bien simpático porque si ellas están junto a un macho también entran en celo. El macho les va buscando, se llaman machos celadores y hacen que entren en celo. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias esta conversación con Diego Paredes, veterinario, el veterinario de Panimávida. Veterinario que de vive en Panimávida. Radio en La Bajada, segunda casa. A la mano derecha. Ahí tengo mi consulta. Ahí está la consulta.